Reciban ustedes un cordial saludo, estimados colegiados. Hemos iniciado una serie de entrevistas con diferentes personalidades del ambiente nacional que tienen que ver con todos estos decretos, directrices que el gobierno central de Costa Rica ha emitido de cara a la emergencia que estamos viviendo con el COVID-19. Vamos a llevar entrevistas en cada uno de los campos importantes para nuestro gremio y en esta oportunidad queremos agradecer a la señora ministra de Trabajo, doña Yanina Dinarte, quien nos ha abierto las puertas de su despacho para atendernos en un tema de suma importancia, de mucha actualidad, el decreto 9832 que fue emitido el pasado sábado, o sea, muy reciente, y que se relaciona con la reducción o la autorización a los patronos o empleadores para reducir sus jornadas laborales con sus empleados de acuerdo a las necesidades provocadas propiamente por esta emergencia. Doña Yanina, de verdad muchas gracias por su tiempo, por abrirnos la puerta de su despacho en un tema como este. Le cuento que el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, al cual yo represento como presidente, está conformado por alrededor de casi 20.000 colegiados. Colegiados que para los pequeños, medianos y grandes contribuyentes, empresarios, pues somos el primer medio de consulta ante estas situaciones. Cuando dicen hay que despedir a un empleado, hay que amonestar a un empleado, el primer medio de consulta es el contador privado que tiene ahí a su servicio. Por eso agradecemos tanto su atención para conocer un poquito más de este tema. Doña Yanina, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, un saludo a todos los colegiados y para mí es un gusto tenerles acá. Realmente me parece vital el ejercicio que tenemos que hacer como Gobierno de la República para poder informar sobre las distintas iniciativas que se vienen adoptando. Sabemos que el COVID no solamente tiene un impacto nacional, sino que tiene un impacto global y definitivamente su traducción se verá o sus reflejos se verá en el campo económico, pero también en el campo social. Así que es esencial en este sentido poder aclarar lo que estamos haciendo, pero también, por supuesto, ponernos a las órdenes para poder contribuir a llevar y a transitar de la mejor manera este proceso. Nosotros como Ministerio de Trabajo no solamente hemos venido desde el primer momento generando recomendaciones específicas tanto para la institucionalidad, sino que también para las empresas de cómo podían sobrepasar el momento. Al inicio hablábamos mucho de la recomendación de poder enviar a las personas a teletrabajar. Eso fue una primera alternativa sobre la cual empezamos a trabajar de tal manera que pudiésemos preventivamente reducir el tránsito de personas. Y sabemos que no solo tuvimos una muy buena reacción de parte de las instituciones, sino que también el sector privado empezó a aplicar la medida de teletrabajo. Con la ventaja que desde el año pasado teníamos una ley que ya nos facultaba y nos daba las reglas claras para aplicarlo. Igualmente ya habíamos emitido el decreto, el reglamento que permitía una mayor precisión en la aplicación de la ley. Y así fue como empezamos y después hemos venido evolucionando a medidas que cada vez van tomando mayor sofisticación según cómo viene manifestándose el tema en nuestro país. Como ustedes saben, tenemos una alerta amarilla y tenemos una declaratoria de emergencia nacional y eso también nos llevó a hacer recomendaciones puntuales para aquellas personas que estaban en puestos no teletrabajables. Eso también fue muy importante para las empresas porque logramos generar lineamientos que permitieran encontrar alternativas tanto en el sector público como en el sector privado. En aquel momento también decíamos, bueno, si tenemos una persona con factores de riesgo, se pueden recurrir a otros mecanismos que iban desde cambiar las funciones hasta aplicar las vacaciones que se tenían de repente ya acumuladas o negociar vacaciones. Traigo esto a colación porque es muy importante incluso para los colegiados en este momento. Sabemos que hay muchas empresas que en razón de las medidas sanitarias han tenido que cerrar y también sabemos que hay otras empresas que han empezado a tener afectaciones en razón de que se ha percibido un decrecimiento importante de quienes consumen sus productos o de quienes usan sus servicios. Entonces, para nadie es un secreto que hay sectores que desde ya tienen un golpe importante como el
sector turístico, pero también el sector comercio. Y entonces cuando dimensionamos lo que esto ha venido representando para las empresas, pues también hemos encontrado que desde la materia laboral habían vacíos importantes. Entonces nos decíamos, bueno, estamos frente a una emergencia, es una emergencia que no está localizada, es una emergencia que tiene efectos en muchísimos países alrededor del mundo y nosotros no tenemos una reacción, un mecanismo de reacción rápido para poder atender especialmente lo relativo a las relaciones laborales. Y entonces, como lo dice usted muy bien, don José, nosotros no solo presentamos a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que fue aprobado en segundo debate, que ya es ley de la República desde el sábado, sino que también hicimos una reforma interna mediante un decreto ejecutivo que nos permitía también facilitar las condiciones para la suspensión de contratos de trabajo. Esto se ha vuelto dos medidas que son esenciales para las empresas, especialmente si por un lado tienen un corte total de sus ingresos por cierre, especialmente si hay una medida sanitaria, o incluso también, por ejemplo, si la empresa ve un deterioro de sus ingresos, como mencionaba antes. Entonces, estos mecanismos jurídicos son de alguna manera, especialmente la ley, una innovación que aplicamos en una situación de emergencia y que sé que ha generado, pues por supuesto, muchas interrogantes sobre las personas en general. Para puntualizarlo, y esto es muy importante insistir, aquí lo que nos debatimos es entre alternativas que son las que tratamos de evitar. ¿Cuál es el objetivo del Ministerio de Trabajo? Nuestro objetivo es proteger el empleo. Nuestro objetivo es evitar al máximo la destrucción de los puestos de trabajo. Entonces, estamos diciéndole a las empresas, aquí tienen una serie de posibilidades antes de tener que llegar al despido. Entonces, es mejor que una empresa reduzca parcialmente su jornada, además es excepcional, es por un tiempo limitado, o que aplique la suspensión del contrato de trabajo, que es importante aclararlo también. La suspensión del contrato significa que no hay prestación del servicio, pero tampoco hay pago, pero no se rompe la relación laboral. Así que cuando pasemos este momento, las personas vuelven a trabajar, a prestar su servicio, a trabajar con la empresa y no pierde las condiciones que tenía de su contrato de realidad que estaba antes de que empezara la emergencia. Bien, sí, bueno, para no ir muy largo, en el Colegio de Contadores Privados tenemos alrededor de 80 servidores, 80 colaboradores y aproximadamente el 50% están bajo la modalidad de teletrabajo también. Igual como usted lo dice, nosotros recibimos un cierre de parte del Ministerio de Salud para las áreas deportivas, para las áreas culturales, recreativas, todo esto. Y igual, como usted lo anotaba muy bien, empresas como las nuestras, pues sí, claro, la parte operativa, digamos, comercial no está funcionando. Entonces, por supuesto, hay una serie de empresas que están sufriendo todo esto que usted nos dice. Nace esta nueva ley, esta nueva posibilidad para los empleadores, algo que definitivamente va a traer muchos conflictos laborales, lo sabemos, porque algunos que tal vez no cumplan, porque puede ser que alguna proporción muy pequeña no vaya a sufrir tanto estos embates de esta emergencia. Sin embargo, tal vez van a querer incluirse o aprovechar algunas situaciones, lamentablemente. Y bueno, ahí el Ministerio va a tener mucho trabajo, estamos seguros, a futuro con todo esto. Esto es un llamado para todos los empleadores para que, pues solo en caso necesario, utilicen estas herramientas. Igual como salió lo del alivio fiscal y todo, bueno, hasta donde se pueda, es una posibilidad de utilizarlas, no es una obligación, pero sí es una posibilidad. Nos habla el decreto de que aquellos que sufran una baja en sus ingresos de un 20% en relación al mismo mes del año anterior. En este caso, bueno, este decreto ya está en vigencia. Es una ley. Una ley, perdón, Sí. Ya está en vigencia. Así es. O sea, pero digamos, para hacer una comparación de marzo con marzo, tendríamos que esperar que termine este mes de marzo para que quizás es en abril, donde van a empezar a muchas empresas a acogerse a esto. Igual da la otra oportunidad de que si llega a un 60% esa baja en los ingresos, pues puede hacer hasta un 75% la reducción. Y muy importante, tal vez si ahondamos un poquito en dos cosas. Leía en la ley que lo que usted decía, se puede suspender la relación sin romper el vínculo patronal, pero también hay otra que leí
que dice que se le puede pagar X jornada, digamos que le diga, bueno, vamos a cogernos al 75%, yo le pago un 25%, y cuando regrese nuevamente a sus operaciones me reconoce las horas o el tiempo que le estoy pagando, ¿es así? Bueno, sí, es importante hacer la diferenciación. La ley como tal es la que nos permite hacer la reducción de jornadas laborales. Esa es la que precisamente prevé en una medida muy excepcional que frente a una reducción de los ingresos de las empresas, entonces puede hacer un ajuste de su jornada. ¿Por qué esto era importante? Porque la única forma en que un patrono puede cambiar la cantidad de horas, por ejemplo, que trabaja una persona, es si rompe la relación contractual. En este caso, lo que estamos diciendo es, sin romper esa relación contractual, puede hacer un cambio en la jornada y, por tanto, en el salario que percibe esa persona, bajo condiciones de total excepcionalidad. Es decir, lo estamos haciendo al amparo de una situación de emergencia y reconociendo que hay un deterioro de los ingresos de las empresas y además de los ingresos brutos de esas empresas. Usted lo adelantaba muy bien y yo aprovecho para también hacer ese llamado. Esta es una medida que nos tenemos que plantear precisamente para evitar la destrucción del empleo. No puede ser una medida de la cual la gente se aproveche para poner en deterioro las condiciones laborales de las personas, y nuestro trabajo ahí, por supuesto, será muy importante a posteriori para velar de que el cumplimiento de la ley se dé. Es decir, la ley tiene unos objetivos muy claros y necesitamos que se respeten. Evidentemente, ¿verdad?, cuando hablamos de que una empresa tiene un deterioro significativo de sus ingresos, se le hace más difícil poder afrontar la planilla, ¿verdad? Entonces, aquí lo que estamos partiendo es del supuesto que ese deterioro va a significar una dificultad real del patrono de poder pagar todos los salarios. Entonces, sí estamos tomando la previsión de que no solamente se puede hacer una suspensión, se puede hacer un ajuste de la jornada, sino que incluso en un ejercicio bastante innovador con los diputados y las diputadas, se incluyó un nuevo concepto que es el de la permuta por tiempo trabajado. Es decir, si un patrono le cierran su operación o por alguna razón tiene que cerrar y tiene la capacidad de sostener a sus colaboradores con salario, pero siendo que la empresa está cerrada, entonces puede generar un acuerdo con sus colaboradores para que ellos le repongan el tiempo no trabajado. Esto es muy importante porque sabemos que hay empresas que pueden sostener por un tiempo a sus colaboradores y que después podrían buscar algún mecanismo. Yo creo que esto es realmente muy importante porque le podría dar la posibilidad a muchas personas de seguir percibiendo su salario aunque no esté trabajando, ¿verdad? Entonces aquí también hacemos una invitación a las empresas para que contemplen este mecanismo. Pero, y aquí es donde hago la diferenciación, también está el decreto de suspensión de los contratos. Es importante diferenciarlos porque son dos mecanismos distintos. La suspensión de los contratos lo que significa es que básicamente el patrono, y así está previsto en el Código de Trabajo, dice, por alguna razón, por ejemplo, que no tiene materias primas o que hay un caso fortuito o un caso de fuerza mayor como en el que estamos, entonces no puede mantener su operación. Y entonces dice a sus trabajadores, yo voy a tener que suspenderle el contrato de trabajo. Probablemente muchos de los que nos siguen ya han visto personas que las están mandando para su casa y les dicen, les suspendo el contrato. Eso lo que quiere decir es que a la persona se le manda a la casa, no trabaja, pero tampoco se le paga. Pero ese empleador tiene que venir necesariamente al Ministerio de Trabajo a hacer la solicitud formal para que nosotros le demos el visto bueno para que eso tome eficacia. Es decir, que pueda dejar de pagarle a sus colaboradores durante un tiempo determinado, bajo el entendido en este caso de que cuando esta etapa pase, entonces sí, sus colaboradores se reintegran a funciones, pero conservan todos los derechos que tenían antes de la suspensión del contrato. Hay temas que obviamente aquí vienen a primera mano. Antes quiero consultarle, dice también en la ley que en el caso de que no cumpla con el 20% o el 60% en la baja de ingresos, puede haber otro parámetro de medición. ¿Qué otro parámetro podríamos
tomar en cuenta aquí en consideración para ajustarse a esta ley? Bueno, muy importante, tuvimos que habilitar esta condición bajo la consideración de que podríamos tener empresas que de repente en su balance contable no se les refleja de primera entrada la disminución en los recursos, en sus ingresos brutos, pero podría ser porque tal vez tiene unas cuentas por cobrar pendientes que efectivamente le ingresan, pero puede demostrar de alguna manera que sí tiene una afectación. Voy a poner un caso, si tenemos una empresa que, por ejemplo, no es directamente del sector servicios, del sector turístico, pero le vende al sector turístico, es un proveedor del sector turístico. Entonces, quien va a ver el primer golpe es el sector turístico, de repente el hotel que le consume, pero posteriormente, él no, de primera entrada no tiene una afectación, incluso puede ser que le paguen cuentas que tienen pendientes, pero posteriormente, en un periodo muy corto, incluso tendría que ser dentro de la vigencia de la ley, empieza a percibir la afectación porque ya nadie le compra, ¿verdad? O incluso tiene esas cuentas por pagar que él pensaba que sí se las iban a pagar y no se las pagan. Y entonces tiene la capacidad de venir a demostrar que sí tiene un deterioro de sus ingresos y una afectación que le impide sostener su planilla al 100%. En principio, el patrono que se acoge a esta ley es o una declaración jurada o una certificación de un contador público. Así es. Posteriormente, si el ministerio lo tiene a bien, irá y revisará si efectivamente lo que está diciendo en esa declaración, en esa certificación, es correcto. Así funciona. Efectivamente, tenemos una puerta de entrada bastante baja, ¿verdad? Lo que estamos previendo es que como estamos protegiendo el empleo y como nuestra apuesta es evitar al máximo que se pierdan puestos de trabajo, entonces necesitamos un mecanismo rápido para las empresas. Ahora bien, y en esto es importante insistir, para aquellas empresas que sin cumplir el objetivo busquen aplicar la medida, las sanciones son disuasivas. Es decir, si nosotros desde la inspección laboral encontramos que una empresa utilizó abusivamente esta norma, entonces claro, tendremos que recurrir a aplicar las sanciones que ahí están previstas. Y por eso es que la entrada es sencilla, pero definitivamente el control a posteriori, digamos, tiene que buscar garantizar el cumplimiento del objetivo de la ley. Trae también protecciones extras para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia también. Efectivamente, tiene un artículo que hace una referencia específica al tema de los fueros y muy particularmente hubo un debate importante en la Asamblea Legislativa y así lo pidieron los diputados y las diputadas, que pudiésemos contemplar que la medida no se le pueda aplicar a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. Y los incapacitados, también por ahí habla de las personas que están incapacitadas o que entren en un periodo de incapacidad durante el tiempo que se les da esta reducción. Sí, efectivamente, en el ejercicio del debate, la construcción, se trató de considerar distintas necesidades que resultaban apremiantes de poner en balance de cómo podían atenderse, y creo que en eso pues el debate que se dio en la Asamblea Legislativa fue muy afortunado, y yo quiero aprovechar para reiterar mi agradecimiento porque fue un ejercicio realmente muy colaborador y realmente muy honesto el que pudimos dar en ese espacio. Posiblemente, ojalá que sean los menos, que definitivamente un empresario diga: tengo que cerrar del todo. Esto me llevó totalmente a una quiebra y voy a cerrar. ¿Habrá algún trato en especial para el pago de liquidación a los empleados en un caso de estos? Bueno, lo que pasa es que ya esto es una normativa que se tiene contemplada, ¿verdad? Tiene mecanismos previstos que hasta el momento no han sido modificados. Creo que una emergencia como esta nos ha puesto en perspectiva de los grandes retos que tiene nuestra institucionalidad. Lo hemos estado viendo en múltiples áreas donde decimos: ¿y cómo se resuelve esto? ¿Cómo se atiende? Es decir, a partir de la misma situación se generan una serie de efectos colaterales que no necesariamente tenemos el instrumental tan rápido para poder resolver. Y yo creo que es parte de lo que nos implica un reto, no solo en el presente, sino a futuro, para poder solventarlo. Igual se habla de una reducción porcentual por género, que esa reducción tiene que mantenerse también, una aplicación tal
de que no haya una desigualdad a la hora del rebajo de estas horas laborales, tiempo sí, laboral. efectivamente, parte de lo que se está tomando una previsión es que esto no sea un mecanismo que propicie la discriminación ni un trato desigual entre los hombres y las mujeres. Entonces, por supuesto que eso fue parte también de la valoración que se hizo en la Asamblea Legislativa con el mayor afán de no profundizar desigualdades. Vámonos al caso de los contadores. La mayoría, o muchos, trabajamos a destajo. ¿Hasta dónde esta ley a nosotros también nos puede favorecer de alguna forma? Bueno, es importante decir que entendemos que hay una parte importante del sector que trabaja, por ejemplo, por servicios profesionales y entonces, por supuesto, lo que le cobija es el derecho civil o incluso el derecho comercial. Entonces, no necesariamente tendríamos una aplicación de estas dos medidas que se vienen generando. Es decir, el tema de la reducción de jornadas o la suspensión de contratos no aplica porque esas relaciones contractuales están amparadas por otra normativa. Se habla también de que, bueno, en principio es por lo de abril, mayo y junio, los primeros 3 meses, okay, que puede ser prorrogable en 2 periodos iguales. Así es. Ok, puede llegar hasta 9 meses, según dice la ley. Una vez que se cumplan los primeros 3 meses, y ojalá que no suceda, pero tuviera que ampliarse, ¿cuál sería el mecanismo para darle ese nuevo tiempo? Sí, esto es muy importante porque realmente estamos en un momento en que es difícil determinar cuánto será la duración o el efecto que tenga esto sobre nuestra actividad económica. Ciertamente desde el espacio de las medidas sanitarias estamos actuando como Gobierno de la República y por eso también le hemos pedido la colaboración a todos los habitantes del país para aplicar todas las medidas que se han recomendado desde la autoridad sanitaria, porque esto es lo que puede marcar la diferencia de cuándo superemos esta etapa. Es decir, tenemos no solo que achatar esa curva de crecimiento, sino que tenemos que tratar de pasar lo más prontamente posible por la crisis más sensible, porque eso es lo que nos va a permitir volver a activar toda la dinámica comercial y productiva. Entonces, ¿qué es importante decirlo? La premura es, por supuesto, garantizar la protección en estos 3 primeros meses y lo que estamos planteando ahí es que sí, puede prorrogarse, pero evidentemente tendría que demostrarse que permanecen las condiciones. Aquí es un aspecto muy importante decirlo. Sabemos que hay sectores cuya recuperación va a ser más lenta, ¿verdad? Hay otros sectores que podrían tener una recuperación más pronta y por supuesto en este sentido parte de lo que tendrán que hacer las empresas es demostrar otra vez si permanecen sus condiciones, las condiciones que motivaron la aplicación de la medida. Entonces esto es realmente necesario de tenerlo en calibración, ¿verdad? Conforme se vayan dando los meses que se tienen previstos para poder saber si tenemos que ir tomando otras previsiones. En aquel momento en la Asamblea Legislativa el debate versaba de si hacíamos de 6 meses, ¿verdad? O si lo prolongábamos más, bajo el entendido que si esto se prolongara, pues la Asamblea Legislativa tendría que tomar otras decisiones. Pero por supuesto, pues habilitamos un periodo que es relevante para tratar de garantizarnos que todos los esfuerzos nos permitan quedarnos en ese periodo, pero también entendemos, por supuesto, que esto requerirá de la demostración que se pueda dar y de la revisión de cuáles son las condiciones, si persisten o no. En caso de que un empleador tuviera que despedir a uno o varios empleados, este tiempo de reducción de jornada laboral no va a perjudicarle a la hora del cálculo de las prestaciones, como decimos normalmente, o los derechos laborales. Siempre hemos sabido que es en base a los últimos 6 meses. Esta ley prevé también en que este tiempo de reducción no sea considerado para efectos de liquidación laboral. Efectivamente, eso fue uno de los aspectos que procuramos incluir también como un balance, ¿verdad? De que el cálculo de las prestaciones se pueda hacer de conformidad con los salarios anteriores a estos que se verán afectados por la reducción de la jornada. No obstante, también que sé que es una gran interrogante es el cálculo del aguinaldo, pero por supuesto ahí ya es diferente, porque ahí sí se tiene que hacer la sumatoria de los últimos salarios, digamos, de los 12 meses. Igual decía del tema de que a la hora de que tenga que tomarse y ejecutarse ya una liquidación laboral, pues de ahí sí van a tener que entrar en un proceso de negociación también ahí de alguna forma, ¿no? Porque bueno, sabemos que sí vienen tiempos difíciles. El Ministerio de Trabajo tengo entendido también que tiene un machote
de presentación del documento de solicitud. En este caso sería la declaración jurada. Sí, señor, efectivamente es importante recordarle a quienes nos escuchan que hemos habilitado un micrositio en nuestra página web. Les invitamos a visitarlo, ingresan a la página del Ministerio y lo primero que se van a encontrar es ese micrositio. Ahí pueden ingresar y en ese espacio tienen toda la información que necesitan saber sobre lo relacionado al COVID-19. Ahí van a encontrar desde los mecanismos para la aplicación del teletrabajo hasta los instrumentos que hemos generado tanto para la suspensión del contrato como para la aplicación o la solicitud de la reducción de jornadas. Aquí es importante decirlo, es la declaración jurada, ¿verdad? Y la solicitud formal que se hace al Ministerio de Trabajo de que se le apliquen estas medidas. Esto es muy importante porque también ahí van a tener, pueden descargar el documento, lo llenan, ahí mismo el documento los va guiando de cuál es la información que tienen que aportar. Y después eso lo envían al correo electrónico, que de una vez aprovecho para agradecerles que usemos ese correo electrónico. Nuestra invitación a que lo envíen por correo electrónico es porque eso nos da mayor capacidad de respuesta, queremos cumplir con los plazos que nos dio tanto la ley como el decreto y entonces es vital que lleguen a un solo sitio. El correo electrónico es inspeccionlaboral.emergencia en singular @mtss.go.cr. Además de que nos lo envíen ahí es importante porque tenemos que ir tomando previsiones de que en algún momento no podamos tener operación física de la institución. Entonces, tener virtualizados nuestros servicios se vuelve esencial para garantizarle una respuesta a todas las empresas y por supuesto también a los trabajadores, porque quiero también contarles que tenemos habilitado nuestro chat, que también lo pueden accesar cuando ingresan a la página web y eso les permitirá también a los trabajadores y a los patronos hacer consultas en línea de todas las dudas que vayan surgiendo sobre estos procesos e incluso sobre posibles incumplimientos que observen los colaboradores. Hay una o dos preguntas que quizás no sean para usted directamente, pero es posible que en la preparación de la ley ustedes lo hayan conversado con las autoridades. El tema de que si le rebajamos al 50% la jornada laboral, podemos reportar a la Caja Costarricense de Seguro Social el 50% del salario y que no nos apliquen aquello que dice que se le cobra por un mínimo, por un salario mínimo. ¿Y se ha conversado algo de esto en el gremio de ustedes? Sí, bueno, qué dicha que trae el tema a colación. Parte del trabajo que este ministerio ha venido realizando ha sido un trabajo muy cercano con la Caja Costarricense del Seguro Social. Incluso hace algunas semanas atrás, la gestión de colaboración que veníamos haciendo con ellos permitió que la Caja generara una directriz específica o un instrumento desde la Junta Directiva para el tema de incapacidades para personas que están en aislamiento por el COVID-19 y eso fue un paso muy importante en ese momento que hoy por supuesto se hace más relevante que nunca porque eso nos está permitiendo proteger a las personas que están en aislamiento. Otra de las acciones que hemos venido trabajando conjuntamente precisamente tenía que ver con la base mínima contributiva. Desde el primer momento en que planteamos nosotros la necesidad de ir con un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa, empezamos a hacer coordinaciones con las autoridades de la Caja y sí le pedimos puntualmente a la Junta Directiva una serie de decisiones que eran vitales para poder afrontar la crisis. Una de ellas definitivamente tenía que ver con la base mínima contributiva, especialmente para poder hacer un reflejo de las jornadas efectivamente elaboradas. Eso era muy importante para garantizar que las empresas realmente pudiesen aplicar la medida. Entonces, el mismo día que se dio primer debate al proyecto de ley, se tenía en simultáneo prácticamente a la Junta Directiva, que aprovecho para agradecerles la gran labor que han hecho y la gran contribución que han estado dispuestos a dar, porque ahí fue donde se tomó la decisión de reducir la base mínima contributiva, reconociendo que incluso la jornada pueda pasar a un 25%. Okay. Eso es bien importante que haya quedado claro entonces, porque bueno, por un lado no ganaríamos mucho con reducir una jornada si por otro lado estamos pagando cargas sociales que no correspondan también. Así es. Excelente. Hay gente preocupada también con los que están en un proceso ya o muy cercanos a una pensión. Bueno, la pensión tiene un sistema de cálculo un poco complicado
pero que incluye los salarios de los últimos 20 años, qué sé yo. Bueno, evidentemente alguien que esté en un trámite de pensión, esto sí lo iría a perjudicar de alguna forma, aunque sea en una parte mínima, porque es una cuestión de 3 meses, 6 meses, esperamos que no pase más, pero en ese caso de alguien que esté ya muy cercano a una pensión, ahí sí se sufriría algún detrimento en su pago. Sí, eso sería así. Bueno, es parte de los temas que también nos ha generado una reflexión importante y es verdad, sabemos que hay empresas que están incluso planteándole alternativas a sus colaboradores, es decir, esto es parte de lo que nos lleva a generar un mecanismo de resiliencia, ¿verdad?, frente a la crisis que nos confronta con retos que probablemente antes no habíamos visto y que ahora pues también, pues por supuesto, puede tener efectos en muchas dimensiones en la vida de la gente. Nosotros hemos dicho que de estas crisis hay que sacar lo mejor y sí, tenemos que reaprender muchas cosas, tenemos que reinventarnos y nos va a dejar muchas enseñanzas en todo, en los mismos hábitos de salud, de muchas cosas, hábitos ya de comportamientos económicos, en mucho tenemos que aprender. Señora ministra, antes de despedirnos, yo quisiera, no sé si algún comentario que usted crea que se nos haya quedado por fuera y que es importante en este momento resaltar. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera aprovechar para reiterar la invitación a todas las personas que tengan que hacer alguna de estas gestiones, tanto de suspensión del contrato como de ajuste de jornadas, para que lo hagan por nuestros medios virtuales. Nuestra solicitud muy puntual es que idealmente no vengan a las instalaciones ni centrales ni regionales del ministerio. Suena un poco concho de nuestra parte, ¿verdad?, desincentivar la visita a la institución, pero definitivamente como parte de estos aprendizajes también tenemos que aprovechar al máximo la virtualización de los servicios y por supuesto toda la capacidad que tiene la tecnología de permitirnos atender a nuestros usuarios. Estamos enfocando todos nuestros esfuerzos en las personas. Tenemos que, en solidaridad, ser resilientes frente a esta crisis que nos ha golpeado, pero para poder sobrepasar de esta crisis no solo tenemos que poner nuestro aporte, que va desde lo personal y nuestros cuidados sanitarios, sino que va también, por supuesto, por entender que tenemos mecanismos que se nos ponen a disposición, de que la institucionalidad está haciendo grandes esfuerzos para que podamos traspasar esta situación más compleja muy prontamente y que, por supuesto, tengamos una rápida recuperación de nuestra capacidad económica como país y, por supuesto, también disminuir los efectos sociales que tenemos. El reto todavía es grande, pero entonces también tenemos que actuar con mucha tranquilidad, ¿verdad? Tenemos que apoyarnos en nuestras redes que tenemos, especialmente no solo con los más cercanos y con los que nos sentimos más cómodos, sino que también tenemos que entender que este es un momento para actuar como sociedad y en colectivo, sobrepasar este momento que no es sencillo. Es el momento de demostrar quiénes somos, ¿no? Así es. Señora ministra, de nuevo, en nombre de los casi 20,000 colegiados, le agradezco su espacio. Y yo personalmente quiero reconocerle su gran labor. Yo he dicho que hay ministerios que son muy difíciles de manejar. Este es uno de esos. El de seguridad es otro, el de educación es otro. Fácilmente se tiene a la gente en las calles reclamando derechos y cosas, y dichosamente tenemos mucho tiempo de que no vemos eso en las calles, y yo estoy seguro que es por la gestión que viene de este ministerio. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. En nombre de todo el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, nuestro agradecimiento. A las órdenes. Muchas gracias. A ustedes, estimados colegiados, muchas gracias por su atención y nos seguiremos viendo porque esto empieza y el Colegio de Contadores Privados va a poner todo de su parte para seguirlos informando en este momento que todos necesitamos muchísima información. Muchísimas gracias y hasta pronto.